A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La última patrulla. El sargento mayor Brandon Hahn se agachó detrás de la barrera de hormigón, con el rifle apuntando a la entrada principal del recinto, mientras el sudor le caía por la cara bajo el calor de Afganistán. 6 meses después de su tercer despliegue, Brandon había aprendido a confiar en sus instintos, y en ese momento, esos instintos gritaban que algo andaba mal con esta misión. Equipo Alfa. Informe. Su radio crepitó con la voz del teniente Travis Coyle. Todo tranquilo en el lado norte, respondió Brandon, sin apartar la vista del edificio objetivo. Pero esto parece una trampa. Teniente, a sus 32 años, Brandon había visto suficiente combate como para saber cuándo la inteligencia era mala, cuándo los informantes locales mentían, cuándo una patrulla de rutina estaba a punto de convertirse en una pesadilla. El recinto que les habían enviado a despejar era supuestamente un depósito de armas talibán abandonado, pero la estructura parecía demasiado limpia, demasiado obviamente vacía. La mente de Brandon divagó, como solía hacer durante las largas esperas entre la acción, hacia su familia en Fort Carson, Colorado. Shannon, su esposa desde hacía 7 años, y Emma, su hija de 5 años, que tenía su pelo oscuro y sus ojos serios. Emma era la razón por la que Brandon seguía aceptando estos despliegues. El pago extra significaba que ella podría ir a una escuela privada, que Shannon podría quedarse en casa en lugar de trabajar, que su pequeña tendría oportunidades que él nunca tuvo al crecer pobre en la zona rural de Montana. La explosión que sacudió el muro este del recinto devolvió a Brandon al presente con una claridad violenta. La misión acababa de torcerse. Contacto al este, detonación de un IED. La voz de Coyle estaba tensa por la adrenalina. Equipo Bravo, muévanse para dar apoyo. Brandon corrió hacia el sonido de los disparos, su entrenamiento de combate tomando el control. Al doblar la esquina, vio lo que había sucedido. Su intérprete afgano había activado un explosivo oculto, pero en lugar de la devastadora explosión que debería haber matado a todos en un radio de 50 metros, el dispositivo había sido un fiasco. En su mayor parte, el intérprete, un joven llamado Fahim, que tenía 2 hijas en Kabul, estaba consciente pero sangraba por heridas de metralla en las piernas. Brandon se movió inmediatamente para prestarle ayuda médica, aplicando vendajes de presión con la eficacia nacida de demasiada práctica. ¿Por qué?, preguntó Brandon en voz baja mientras trabajaba. ¿Por qué guiarnos a esto? Los ojos de Fahim estaban llenos de lágrimas, no de dolor, sino de vergüenza. Tienen a mi familia, sargento. Dijeron que matarían a mis hijas si no los traía aquí. Brandon lo entendió de inmediato. El enemigo había jugado con el amor de Fahim por sus hijas para convertirlo en un cebo. Era una táctica que Brandon había visto antes. Una que explotaba la debilidad humana más fundamental, la necesidad de proteger a la familia. Mientras solicitaba la evacuación médica para Fahim, Brandon se hizo una nota mental para llamar a casa esa noche. Emma estaría preparándose para ir a la cama, y él quería oír su voz para recordar por qué estos despliegues importaban. No tenía forma de saber que esa sería la última conversación normal que tendría con su hija durante mucho, mucho tiempo. El informe de la misión duró 3 horas, seguido de un papeleo que se extendió hasta bien entrada la noche. Para cuando Brandon pudo hacer su llamada programada a casa, era más de medianoche en Afganistán y primera hora de la tarde en Colorado. El teléfono sonó 4 veces antes de que Shannon respondiera, con voz distraída y ligeramente irritada. «Brandon,
No esperaba que llamaras esta noche. Yo también te extraño. Cariño, dijo Brandon, inyectando humor en su voz a pesar de su agotamiento. Día duro por aquí. Quería oír voces amigas. ¿Está Emma por ahí? Una pausa. Está ya dormida. Tuvo un día ajetreado. Algo en el tono de Shannon hizo que los instintos de combate de Brandon se erizaran. Después de 7 años de matrimonio, conocía las señales de su esposa, la ligera vacilación cuando ocultaba algo, la forma en que su voz se agudizaba cuando estaba nerviosa. ¿Todo bien en casa?, preguntó con cuidado. Todo está bien, Brandon. Te preocupas demasiado. La voz de Shannon se volvió enérgica, profesional. ¿Cuánto más en este despliegue? 4 meses más. Probablemente. ¿Por qué? Otra pausa, más larga esta vez. Por nada. Solo que te extraño. Eso es todo. Pero Brandon había oído algo en el fondo durante esa pausa. La voz de un hombre, baja y distante, diciendo algo que no pudo distinguir. Cuando intentó concentrarse en ella, el sonido se había detenido. Shannon, ¿había alguien ahí contigo? Que no, por supuesto que no. Probablemente era la tele. Su voz definitivamente se había agudizado ahora. Brandon, debería irme. Mañana madrugo. La llamada terminó con el habitual intercambio de «te quiero». Pero Brandon se quedó mirando el teléfono mucho después de que la línea se cortara. En 6 meses de llamadas de despliegue, Shannon nunca había interrumpido una conversación. Nunca había parecido distraída cuando él llamaba, y nunca había dejado de poner a Emma al teléfono. El líder del equipo de Brandon, el sargento de primera clase Johnny McIntosh, lo encontró sentado fuera de la tienda de comunicaciones a las 02:00 horas, mirando su teléfono. Problemas en casa, Ann. McIntosh era un soldado de carrera, 20 años en el ejército, con el tipo de rostro curtido que había visto todo lo que el ejército podía arrojarle a un hombre. Tal vez, dijo Brandon en voz baja, algo no me cuadró en mi llamada de esta noche. McIntosh se sentó a su lado en el banco de madera. ¿Quieres hablar de ello? Brandon consideró la pregunta. McIntosh era de Texas. Había pasado por 2 divorcios feos y tenía el tipo de sabiduría práctica que proviene de cometer cada error al menos una vez. Mi esposa parecía nerviosa, distraída, y creo que oí la voz de otro hombre de fondo. McIntosh se quedó en silencio por un largo momento. ¿Cuánto tiempo llevas desplegado? 6 meses. Mucho tiempo para que una mujer esté sola con una niña. Brandon sintió un destello de ira. Shannon no es así. Sabía a lo que se apuntaba cuando se casó con un soldado. Tal vez, dijo McIntosh diplomáticamente, pero la gente cambia. Han, especialmente cuando están asustados, solos y lidiando con el estrés. Mientras Brandon yacía en su litera esa noche, mirando al techo y escuchando el distante sonido de la artillería, se encontró pensando en Fahim, en lo fácil que el enemigo lo había doblegado amenazando a su familia, en cómo el amor por sus hijas lo había hecho vulnerable a la manipulación. Brandon siempre había pensado que su familia era su fuerza. Por primera vez, se preguntó si también podrían ser su debilidad. No tenía idea de cuán acertado estaba, ni de cuán complicada resultaría ser la verdad. Capítulo 2. La llamada. El ataque de mortero llegó al amanecer. 3 días después de la inquietante llamada de Brandon a casa, mientras se acurrucaba en el búnker con su escuadrón, escuchando los proyectiles entrantes silbar sobre sus cabezas. El teléfono satelital de Brandon sonó con una llamada entrante de un número de Colorado que no reconoció. Ann contestó, gritando por encima del sonido de las explosiones. Sargento Mayor Brandon Hahn
La voz era profesional, clínica. Soy la doctora Patricia Soto del Children's Hospital, Colorado. Señor, tenemos a su hija, Emma, aquí en nuestra sala de emergencias. El mundo de Brandon se tambaleó. El ataque de mortero, el peligro. Todo lo demás se desvaneció en un ruido de fondo mientras apretaba el teléfono con más fuerza contra su oído. ¿Qué pasó? ¿Está herida? Señor, su esposa trajo a Emma hace aproximadamente una hora. La niña parece haber estado encerrada en un vehículo durante un periodo prolongado. Está gravemente deshidratada y sufre de insolación. Pero está consciente y responde. Encerrada en un vehículo, la voz de Brandon apenas estaba controlada. ¿Por cuánto tiempo? La vacilación de la Soto le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que ella hablara. Basándonos en su estado y en lo que hemos podido reconstruir, posiblemente 3 días, las palabras golpearon a Brandon como un golpe físico. 3 días. Su hija de 5 años había estado atrapada en un coche durante 3 días mientras él estaba al otro lado del mundo, incapaz de protegerla. ¿Dónde está mi esposa? La pregunta salió como un gruñido. Está aquí en el hospital. Señor, ¿le gustaría que... Brandon oyó la voz de Shannon de fondo, lo suficientemente alta como para oírse a través de la conexión telefónica. Y lo que dijo hizo que se le helara la sangre en las venas. ¿Cómo demonios sobrevivió a eso? Dile a su cobarde padre soldado que pague las facturas. La crueldad casual en la voz de su esposa, la completa falta de preocupación por el sufrimiento de Emma, el desprecio que mostraba por su servicio militar. Era como oír a una extraña hablar con la voz de Shannon. Señor, la voz de la Dorkochi. Soto lo devolvió a la conversación. Sigue ahí. Estoy aquí. La voz de Brandon era ahora firme, controlada de la manera que ponía nerviosos a sus soldados. Doctora, necesito que me escuche con mucha atención. Voy a tomar un permiso de emergencia y estaré en el primer vuelo a casa. Hasta que yo llegue, Emma no debe quedarse a solas con mi esposa. ¿Entendido? Señor, no estoy segura de tener la autoridad. Doctora, el tono de Brandon llevaba el tipo de autoridad de mando que había mantenido vivos a los soldados en zonas de combate. Mi hija estuvo encerrada en un coche durante 3 días. Lo que sea que pasó no fue un accidente. Trate esto como un posible caso de abuso infantil y siga sus protocolos en consecuencia. Una larga pausa. Luego, la voz de la doctora Soto se volvió más profesional, más alerta. Entiendo. Sargento Han, tomaremos las precauciones adecuadas. Y, doctora, necesito que documente todo, cada herida, cada declaración, cada interacción con mi esposa. Quiero copias de todos los historiales médicos cuando llegue. Por supuesto, señor. La línea se cortó, y Brandon se quedó mirando el teléfono por un largo momento mientras los proyectiles de mortero seguían cayendo alrededor de la base. Su escuadrón lo miraba con preocupación. Habían oído lo suficiente de la conversación para entender que algo iba catastróficamente mal en casa. McIntosh llamó Brandon a su líder de equipo. Necesito ver al comandante de la compañía. Ahora. El capitán Terren Adams era un oficial competente que entendía que los soldados con emergencias familiares eran un lastre en situaciones de combate. Cuando Brandon explicó la situación, editando cuidadosamente sus sospechas sobre la implicación de Shannon, Adams aprobó inmediatamente el permiso de emergencia. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo Adams. «La familia es lo primero». Mientras Brandon empacaba su equipo, su mente ya trabajaba con la misma precisión metódica que aplicaba a la planificación de misiones. La supervivencia de Emma después de 3 días en un coche cerrado era notable. No se supone que los niños de 5 años tengan ese tipo de resiliencia.
lo que significaba que o había tenido una suerte increíble o alguien le había enseñado técnicas de supervivencia. Brandon recordó los juegos que había jugado con Emma antes de su despliegue, ejercicios de escondite, en los que tenía que encontrar fuentes de agua, permanecer en silencio durante periodos prolongados, regular su temperatura corporal. Los disfrazó como actividades divertidas, pero en realidad eran entrenamiento básico de supervivencia adaptado para un niño. Emma había sobrevivido porque había recordado sus lecciones, pero eso planteaba preguntas aún más inquietantes. Si Shannon había encerrado a Emma en el coche deliberadamente, ¿por qué? ¿Qué podría motivar a una madre a torturar a su propia hija? ¿Y qué significaba la frase cobarde padre soldado? Shannon siempre había estado orgullosa de su servicio militar. Se había jactado ante sus amigas de estar casada con un veterano de combate condecorado. A menos que no fuera la Shannon con la que él creía haberse casado. El vuelo de Kandahar a Denver duró 18 horas con conexiones, lo que le dio a Brandon mucho tiempo para pensar, planificar y prepararse para lo que podría encontrar cuando llegara a casa. Se había ido de Afganistán como un esposo y padre lidiando con una emergencia familiar. Regresaba como un soldado, cuya misión principal acababa de convertirse en proteger a su hija de la mujer que se suponía que más la amaba. Para cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Denver, Brandon Hahn se había transformado de un padre preocupado a algo mucho más peligroso. Un veterano de combate con entrenamiento militar avanzado que acababa de descubrir que el enemigo había estado viviendo en su propia casa. Shannon, y quienquiera que la estuviera ayudando, habían cometido un error crítico en su planificación, habían herido a su hija. Ahora, iban a aprender lo que sucede cuando le declaras la guerra a un hombre que había pasado su vida adulta volviéndose muy bueno en ganar guerras. El viaje en taxi al Children's Hospital le dio a Brandon tiempo para hacer varias llamadas telefónicas importantes. La primera fue a su banco, donde descubrió que Shannon había retirado casi $15,000 de su cuenta conjunta durante el último mes. Dinero que se suponía que era el fondo universitario de Emma. La segunda llamada fue a su abogado de familia, quien le informó que Shannon había estado haciendo preguntas sobre los beneficios militares, las pólizas de seguro de vida y lo que pasaría con sus bienes si Brandon muriera en acción. La tercera llamada fue a Johnny McIntosh, que todavía estaba en Afganistán, pero tenía acceso a recursos que no estaban disponibles para los civiles. Mac, dijo Brandon cuando la llamada se conectó. Necesito un favor. Uno grande. Pídelo, hermano. Necesito una investigación de antecedentes completa de mi esposa, historial laboral, registros financieros, redes sociales, registros telefónicos, todo a lo que puedas acceder legalmente, y lo necesito para ayer. McIntosh se quedó en silencio por un momento. ¿En qué te estás metiendo exactamente por allí? Brandon miró por la ventanilla del taxi, el horizonte de Denver, pensando en su hija acostada en una cama de hospital, después de 3 días de tortura. Sinceramente no lo sé, Mac. Pero voy a averiguarlo. ¿Entendido? Dame 6 horas. Cuando el taxi se detuvo en la entrada de emergencias del hospital, Brandon vio su reflejo en la ventanilla. El hombre que le devolvía la mirada tenía el mismo rostro que había llevado en zonas de combate. El mismo cálculo frío en sus ojos que lo había mantenido vivo durante 3 despliegues. Shannon no tenía idea de que acababa de despertar algo que debería haber permanecido latente, pero estaba a punto de aprenderlo. Capítulo 3. El hospital. El Children's Hospital Colorado de noche era un laberinto de pasillos estériles y conversaciones en susurros. Pero Brandon lo navegó con precisión militar. La Dr. Patricia Soto lo recibió en la entrada del Departamento de Emergencias Pediátricas. Una mujer pequeña y de aspecto cansado, con ojos amables y el porte de alguien que había visto demasiada crueldad humana. Sargento Hahn,
Soy la doctora Soto. ¿Hablamos por teléfono? Brandon le estrechó la mano, notando la forma en que ella estudiaba su rostro, probablemente buscando signos del tipo de hombre que podría herir a un niño. ¿Cómo está Emma? Estable, recuperándose. Es una niña notablemente resistente. La doctora Soto le hizo un gesto a Brandon para que la siguiera por el pasillo. Sargento, antes de que la vea, hay algunas cosas que debemos discutir. Se detuvieron en una pequeña sala de consulta, donde la doctora Soto abrió un grueso expediente médico. Emma fue traída sufriendo de deshidratación severa, un leve golpe de calor y lo que parecen ser respuestas de estrés prolongado. Basándonos en su condición y la información limitada que hemos podido recopilar, estuvo confinada en un vehículo con ventilación mínima durante aproximadamente 72 horas. Brandon sintió que sus manos se apretaban involuntariamente. ¿Qué le dijo mi esposa sobre cómo sucedió esto? La expresión de la doctora Soto se volvió cuidadosamente neutral. La versión de la señora Han ha sido inconsistente. Inicialmente, afirmó que Emma se había alejado y quedado atrapada en un coche abandonado. Cuando se le presionó para que diera detalles, cambió su historia para decir que Emma se había encerrado en su vehículo mientras jugaba. ¿Y usted se lo cree? No. La voz de la doctora Soto fue firme. Los niños de 5 años no suelen sobrevivir 3 días en un coche cerrado por accidente. Emma mostró signos de haber racionado el agua, regulado su temperatura corporal y mantenido la concentración mental durante todo el calvario. Alguien le enseñó técnicas de supervivencia. Brandon sintió una mezcla de orgullo y horror. Orgullo de que su hija hubiera recordado sus lecciones. Horror de que necesitara usarlas. Es lista. Siempre lo ha sido. Sargento, hay algo más. La doctora Soto sacó varias fotografías. Emma tenía esto con ella cuando la encontraron. Las fotos mostraban a Emma a varias edades, pero en cada una de ellas estaba con Brandon, nunca con Shannon. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, cuentos antes de dormir. Cada momento precioso había sido documentado. Pero Shannon estaba conspicuamente ausente de todas ellas. ¿De dónde sacó estas? Según Emma, las guarda escondidas en su mochila. Dice, la doctora Soto vaciló. Dice que le ayudan a recordar que su papá siempre volverá a casa. La garganta de Brandon se apretó. Emma se había estado preparando para el abandono, aferrándose a la prueba de que al menos uno de sus padres la amaba. ¿Dónde está mi esposa ahora? Se fue hace aproximadamente 1 hora. Dijo que tenía que ocuparse de algunos asuntos y que volvería por la mañana. Brandon miró su reloj, 10:47 p.m. ¿Qué tipo de asuntos requerían la atención de Shannon a casi las 11:00 de la noche, mientras su hija yacía en una cama de hospital? Doctora, necesito ver a Emma ahora. Luego necesito copias de todos los historiales médicos, fotos de sus heridas y un informe escrito de todo lo que mi esposa dijo mientras estuvo aquí. La doctora Soto asintió. Los servicios de protección infantil querrán entrevistarlos a usted y a Emma mañana. Ya he presentado el informe obligatorio. Brandon siguió a la doctora Soto a la sala de pediatría, donde Emma yacía durmiendo en una cama que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Unas vías intravenosas corrían hacia su brazo, proporcionando los fluidos que su pequeño cuerpo necesitaba desesperadamente. Pero lo que le rompió el corazón a Brandon fue la forma en que dormía, acurrucada en una posición defensiva, con un brazo envuelto protectoramente alrededor de un pequeño animal de peluche que le había dado antes de su despliegue. Emma, dijo Brandon suavemente mientras se acercaba a la cama. Los ojos de su hija se abrieron de inmediato, y cuando lo vio,
Su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que a Brandon le doliera el pecho. «Papi, volviste a casa». Brandon levantó cuidadosamente a Emma en sus brazos, consciente de las vías intravenosas. Se sentía demasiado ligera, demasiado frágil, pero estaba viva y alerta, y lo llamaba papi. «Estoy aquí, cariño. Papi ya está aquí». Emma se echó hacia atrás para mirarlo a la cara. Sus ojos oscuros serios más allá de sus años. «Usé los trucos que me enseñaste, papi». Mantuve la calma. Encontré agua y no entré en pánico. «Lo hiciste perfecto, mi niña. Estoy muy orgulloso de ti. Mami dijo que nunca ibas a volver. Dijo, los soldados como tú siempre mueren y abandonan a sus familias». La voz de Emma era objetiva, pero Brandon podía oír el dolor subyacente. Brandon apretó la mandíbula, pero mantuvo su voz suave. «Mami se equivocó. Emma, papi siempre vuelve a casa contigo. Siempre». Emma asintió como si esto confirmara algo que ya sabía. «Se lo dije a los doctores. Dije que mi papi vendría a buscarme». Mientras Brandon sostenía a su hija, escuchándola respirar, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Aléjate de nuestra familia o te arrepentirás». Brandon le mostró el mensaje a la doctora Soto, quien inmediatamente llamó a la seguridad del hospital. Pero Brandon ya estaba pensando más allá de las medidas de seguridad inmediatas. Alguien quería que se mantuviera alejado de su propia hija. Alguien lo amenazaba por tratar de proteger a Emma, lo que significaba que esto no era solo sobre Shannon teniendo una aventura o incluso sobre negligencia infantil. Esto era sobre algo más grande, algo que requería que Emma estuviera completamente separada de su padre. El entrenamiento militar de Brandon le había enseñado a identificar patrones, a ver conexiones que otros pasaban por alto. Los misteriosos retiros de su cuenta bancaria, las preguntas de Shannon sobre su seguro de vida, la crueldad calculada hacia Emma, y ahora las amenazas para mantenerlo alejado. Todo apuntaba a una conclusión aterradora: alguien estaba planeando la muerte de Brandon, y necesitaban a Emma aislada y vulnerable cuando sucediera. Mientras Emma se volvía a dormir en sus brazos, Brandon hizo llamadas a 2 personas. La primera fue a un investigador privado que se especializaba en familias de militares. La segunda fue a su oficial al mando, solicitando una extensión de su permiso de emergencia por razones familiares. Cuando el amanecer rompiera sobre Denver, Brandon comenzaría a cazar a las personas que habían torturado a su hija. Pero a diferencia de los enemigos que había enfrentado en Afganistán, estos depredadores habían cometido el error de apuntar a la única persona en el mundo por la que él moriría para proteger. Habían querido una guerra. Ahora la tenían. Capítulo 4. La investigación. Brandon pasó la noche en la habitación del hospital de Emma, alternando entre ver dormir a su hija y hacer llamadas telefónicas discretas. Por la mañana, había armado una imagen de los últimos 6 meses que le heló la sangre. La investigadora privada, una exoficial de la policía militar llamada Cecilia Townsend, había trabajado toda la noche para proporcionar a Brandon información que pintaba a Shannon como una extraña con el rostro de su esposa. Los registros bancarios no solo mostraban los $15,000 en retiros que Brandon ya conocía, sino un patrón de actividad financiera que sugería una planificación cuidadosa durante meses. «Tu esposa ha estado convirtiendo activos en efectivo sistemáticamente», explicó Cecilia por teléfono. «Joyas vendidas, bonos cobrados, incluso la cuenta de ahorros de tu hija vaciada. Pero aquí está lo interesante, no está gastando el dinero en los típicos gastos de una aventura. No hay cargos de hotel, ni restaurantes de lujo, ni compras inexplicables». Brandon estaba sentado en la sala de consulta familiar del hospital, mientras Emma dormía. Entonces, ¿qué está haciendo con él? La mejor suposición: construir un fondo para desaparecer.
El tipo de dinero que alguien necesita para empezar de nuevo con una nueva identidad en un nuevo lugar. Lo que confirmaba la creciente sospecha de Brandon de que el plan de Shannon requería que él fuera eliminado permanentemente del panorama. ¿Y qué hay de sus antecedentes? ¿Alguna señal de alerta? La vacilación de Cecilia fue reveladora. Brandon, ¿cuánto sabes realmente sobre la vida de Shannon antes de que la conocieras? Nos conocimos en un evento de apreciación militar en Colorado Springs hace 7 años. Trabajaba como enfermera. Se había mudado allí desde Oregón para estar más cerca de su familia, excepto que nunca ha trabajado como enfermera en Colorado. Las credenciales que afirmó tener no existen, y no hay registro de que tenga familia en el estado. Brandon sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es imposible. He visto sus certificados de enfermería, sus expedientes universitarios, excelentes falsificaciones. Probablemente, Brandon, la mujer con la que te casaste parece haber creado un trasfondo completamente ficticio. La parte aterradora es lo minucioso que fue. Tenía referencias, historial laboral, incluso una explicación plausible de por qué quería mudarse a Colorado. Brandon miró por la ventana la mañana de Denver, pensando en los patrones de comportamiento de su esposa con nuevos ojos. Shannon siempre había sido vaga sobre su pasado. Había afirmado que sus padres estaban muertos y que no tenía hermanos de los que hablar. Le desanimaba a indagar demasiado en su historia, diciendo que era demasiado doloroso de discutir. Él había pensado que estaba siendo considerado con su dolor. En realidad, había estado permitiendo un elaborado engaño. Hay más, continuó Cecilia. Rastreé el número de teléfono que te envió el mensaje de texto amenazante anoche. Está registrado a nombre de un hombre llamado Kint Cardanis, pero cuando lo crucé con las bases de datos locales, encontré algo interesante. Kint Cardanis ha sido arrestado 2 veces en los últimos 5 años por cargos relacionados con fraude de beneficios militares. En ambas ocasiones, los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Pero el patrón sugiere que se especializa en atacar a familias de militares. El agarre de Brandon en el teléfono se tensó. ¿Atacarlas cómo? Fraude de seguros, robo de identidad, estafas de beneficios. Cualquier cosa que explote las vulnerabilidades únicas del personal militar. Los soldados desplegados son objetivos particularmente atractivos, porque están físicamente ausentes y emocionalmente aislados. Las piezas finalmente formaban una imagen que tenía sentido. Shannon no solo había estado teniendo una aventura mientras Brandon estaba desplegado. Había sido parte de una operación criminal diseñada para explotar a las familias de militares. El secuestro y la tortura de Emma no fueron una crueldad aleatoria. Eran parte de un plan deliberado para aislar a Brandon, desesperarlo y, finalmente, eliminarlo por completo. El teléfono de Brandon vibró con una llamada de Johnny McIntosh en Afganistán. Han, ¿estás sentado? Porque lo que encontré te va a arruinar el día. Mi día ya está arruinado. Mac, suéltalo. Tu esposa ha estado en contacto con alguien en nuestra base de operaciones avanzada. Alguien le ha estado pasando información sobre horarios de patrulla, cronogramas de misiones, incluso informes de bajas antes de que se publiquen oficialmente. Brandon sintió que se le formaba hielo en el estómago. Alguien de dentro. Tiene que serlo. La información que ha estado recibiendo es inteligencia clasificada en tiempo real. Y escucha esto, el contacto parece haber comenzado unas 2 semanas antes de ese incidente del IED con Fahim. El incidente donde Brandon casi muere. La misión que había parecido una trampa desde el principio. Mac, ¿estás diciendo que alguien intentó matarme en Afganistán? Estoy diciendo que alguien ha estado proporcionando información que facilitaría predecir dónde estarías y cuándo. Saca tus propias conclusiones. Brandon terminó la llamada y se sentó en un silencio atónito.
El alcance de la conspiración iba mucho más allá de lo que había imaginado. No se trataba solo de Shannon y Quint Cardanis. Había alguien en su propia unidad, alguien con acceso a información clasificada que estaba trabajando activamente para que lo mataran. Lo que significaba que la tortura de Emma había sido tanto una venganza por su supervivencia como un mensaje: deja de investigar, o tu hija pagará el precio. La doctora Sotto apareció en la puerta de la sala de consulta. Sargento Han, Emma está despierta y pregunta por usted. Y hay algo más. Su esposa está aquí. Brandon se levantó, sintiendo la calma familiar que le invadía antes del combate. ¿Dónde está? En la sala de espera cerca del ascensor. Parece agitada. Brandon se dirigió a través de los pasillos del hospital, con pasos decididos. Al doblar la esquina, vio a Shannon paseando cerca de los ascensores, con el teléfono celular pegado a la oreja. Hablaba en tonos bajos y urgentes, y su lenguaje corporal gritaba estrés y miedo. Te dije que esto pasaría si nos movíamos demasiado rápido. Estaba diciendo, ahora está aquí, y está haciendo preguntas. Shannon se dio cuenta de que Brandon se acercaba e inmediatamente terminó la llamada, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Brandon, gracias a Dios que estás aquí. He estado tan preocupada por Emma. Brandon estudió a la mujer, que había creído que era su esposa, notando detalles a los que nunca había prestado atención. La forma en que se comportaba era diferente, más calculadora, menos abierta. Su sonrisa era practicada, artificial. Incluso su voz parecía ligeramente incorrecta, como si estuviera interpretando el papel de una esposa cariñosa en lugar de serlo realmente. Shannon, la voz de Brandon fue cuidadosamente neutral. Tenemos que hablar. Por supuesto. Sé que debes tener preguntas sobre lo que pasó. Fue tan aterrador. Brandon. Emma simplemente se alejó y... La orden de Brandon fue tranquila, pero llevaba una autoridad absoluta. Simplemente deja de mentirme. La máscara de Shannon se deslizó por un momento, y Brandon vio algo frío y calculador en sus ojos antes de que regresara la falsa preocupación. Brandon, no sé a qué te refieres. Nunca mentiría sobre algo como esto. 3 días, dijo Brandon, acercándose. Emma estuvo encerrada en un coche durante 3 días. Casi muere. Y cuando el doctor llamó para decirme lo que pasó, te oí de fondo diciendo, ¿cómo demonios sobrevivió a eso? El rostro de Shannon se puso blanco. Lo entendiste mal. Que lo entendí perfectamente. La voz de Brandon era mortalmente tranquila. Ahora, la pregunta es, ¿quién eres realmente? Porque seguro que no eres la mujer con la que me casé. Por un largo momento. Shannon miró a Brandon como si sopesara sus opciones. Luego su expresión se endureció hasta convertirse en algo que él nunca había visto antes, odio puro y sin disimulo. ¿Quieres la verdad? Brandon. La verdad es que eres un tonto útil que se tragó exactamente el tipo de historia lacrimógena que funciona con los soldados solitarios. La verdad es que se suponía que Emma debía morir en ese coche. Y cuando todo esto acabe, tú también. La confesión fue entregada con un veneno tan casual que Brandon casi no la procesó de inmediato. Cuando lo hizo, su entrenamiento de combate tomó el control y se encontró estudiando a Shannon con el mismo desapego analítico que había usado para evaluar a un combatiente enemigo. ¿Con quién trabajas? La sonrisa de Shannon era afilada como una navaja. Con gente que es muy buena haciendo desaparecer a soldados. Gente que ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Y Emma, ¿cuál era el punto de torturar a mi hija? Práctica, dijo Shannon simplemente. Para ver cuánto tardarías en quebrarte. Cuán desesperado te volverías.
Necesitábamos conocer tu perfil psicológico antes de pasar a la fase final. Brandon sintió que algo dentro de él que había mantenido cuidadosamente controlado durante años de servicio militar, finalmente se rompía. La mujer que estaba frente a él había torturado a su hija de 5 años como un experimento psicológico. Se había casado con él, vivido en su casa, fingido amarlo durante 7 años, todo mientras planeaba su asesinato. Pero Brandon era un soldado profesional entrenado para canalizar la rabia en acción estratégica. Shannon y sus asociados habían cometido un error crítico. En su planificación, habían pensado que estaban tratando con una víctima. En cambio, acababan de declararle la guerra a un hombre que había pasado su vida adulta, volviéndose muy bueno en matar enemigos y proteger a los inocentes. Shannon dijo Brandon en voz baja: acabas de cometer el mayor error de tu vida. ¿Cuál es? La sonrisa de Brandon fue más fría que cualquier cosa que Shannon hubiera visto jamás. Me dejaste descubrirlo mientras todavía estoy vivo. Capítulo 5. La red. La primera llamada de Brandon después de la confesión de Shannon fue a la detective de la policía de Denver, Paige Lamb, que se especializaba en crímenes contra familias de militares. Su segunda llamada fue a la oficina de campo del FBI en Denver, donde la agente Violet Burke había estado siguiendo a Quint Cardanis durante más de un año como parte de una investigación más amplia sobre el fraude de beneficios militares. Pero fue su tercera llamada la que resultaría más importante al coronel Travis Coyle. Su antiguo teniente, que había sido ascendido y ahora estaba destinado en el Pentágono con responsabilidades de supervisión de investigaciones criminales militares. Ann, dijo Coyle cuando la llamada se conectó. Oí que estabas de permiso de emergencia. ¿Todo bien? No, señor. No lo está. Brandon resumió rápidamente la situación. Desde la tortura de Emma hasta la confesión de Shannon y la evidencia de que se estaba filtrando información interna desde Afganistán, Coyle se quedó en silencio por un largo momento. Brandon, lo que estás describiendo suena como una operación sofisticada dirigida a múltiples familias de militares. Si hay alguien en tu unidad proporcionando información clasificada, señor, necesito ayuda. Ayuda oficial. Esto es más grande que cualquier cosa que la policía local pueda manejar. De acuerdo. Le estoy enviando a la agente Burke tu información de contacto. Ella coordinará con las agencias locales. Pero esto ahora es una investigación federal. Mientras Brandon esperaba a que llegara el FBI, regresó a la habitación de Emma para encontrar a su hija despierta y alerta, coloreando en un libro que una de las enfermeras le había traído. La visión de sus pequeñas manos agarrando los crayones con una concentración feroz le recordó a Brandon por qué estaba luchando. Papi, dijo Emma sin levantar la vista de su dibujo. Mami vino a verme. Brandon sintió que su presión arterial se disparaba. ¿Cuándo? Mientras no estabas. Dijo que lamentaba que me hubiera hecho daño, pero que fue mi culpa por no escuchar. Brandon se arrodilló junto a la cama de Emma, manteniendo la voz tranquila. Cariño, lo que dijo mami no es verdad. Lo que te pasó nunca fue tu culpa. Y nunca está bien que alguien lastime a una niña pequeña. Emma lo miró con ojos que parecían demasiado viejos para una niña de 5 años. Lo sé. Papi. Sé que mami no es buena como tú. La simple declaración le rompió el corazón a Brandon. Su hija se había dado cuenta de que su madre era peligrosa antes que él. La agente Violet Burke llegó una hora más tarde. Una mujer de unos 40 años, con ojos agudos, que se comportaba con la confianza de alguien que había pasado años investigando complejas conspiraciones criminales. Escuchó el relato de Brandon sin interrupción, tomando notas en un pequeño cuaderno de cuero. Señor, Ann, dijo cuando terminó.
Quint Cardanis es parte de lo que creemos que es una red especializada en lo que llamamos explotación de familias de militares. Identifican a soldados desplegados con bienes valiosos, propiedades, seguros de vida, beneficios militares, y destruyen sistemáticamente a sus familias, mientras se posicionan para heredar todo. ¿De cuántas familias estamos hablando? Hemos identificado al menos 12 casos en los últimos 3 años. En cada caso, el soldado o murió en circunstancias sospechosas, mientras estaba desplegado, o regresó a casa para encontrar a sus familias destruidas y sus bienes despojados. Brandon se sintió enfermo, y cree que Shannon es parte de esta red. Basado en lo que me ha contado, encaja perfectamente en el perfil. Creemos que estas mujeres son reclutadas específicamente por su capacidad para mantener engaños a largo plazo. Están entrenadas para crear identidades falsas, infiltrarse en comunidades militares y manipular a sus objetivos durante periodos prolongados. La agente Burke sacó una tableta y le mostró a Brandon varias fotografías. ¿Alguno de estos hombres le resulta familiar? Brandon estudió los rostros, en su mayoría hombres en edad militar y de uniforme. Una foto lo hizo detenerse en seco. Ese es el sargento Perry Dalton. Murió por un IED en Afganistán hace 2 meses. La esposa del sargento Dalton desapareció 3 días después de su muerte, llevándose a sus 2 hijos y aproximadamente $200,000 en dinero del seguro de vida. Creemos que era parte de la misma red que su esposa. El alcance de la conspiración era asombroso. Brandon estaba viendo lo que parecía ser una operación sistemática para asesinar a soldados desplegados y robar a sus familias. Agente Burke, hay algo más. Alguien en mi unidad ha estado proporcionando información clasificada a Shannon, información que podría haberme matado. La expresión de Burke se volvió más sombría. Eso sugiere que la red tiene personal militar trabajando como fuentes internas. ¿Tiene algún sospechoso? Brandon pensó en su despliegue, en las personas que habían tenido acceso a la información de la misión, en quién había conocido sus horarios de patrulla y sus ventanas de comunicación con casa. Hay quizás 6 personas en mi unidad con acceso al tipo de información que Shannon estaba recibiendo. Puedo darle nombres, pero... Brandon vaciló. Pero algunos de estos hombres han sido mis amigos durante años. He confiado mi vida en ellos. La agente Burke asintió con simpatía. Los casos de fraude de beneficios militares son particularmente devastadores porque explotan los lazos de confianza de los que depende el personal militar para sobrevivir. Pero, señor Han, alguien en su unidad intentó matarlo. Necesitamos identificarlos antes de que apunten a otra familia, como si fuera convocado por su conversación. El teléfono de Brandon sonó con una llamada de Afganistán. El identificador de llamadas mostraba a Johnny McIntosh. Han, tenemos un problema. ¿Recuerdas esa investigación de antecedentes que me pediste que hiciera sobre tu esposa? Sí. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre mis pesquisas. Alguien con suficiente autoridad para acceder a mi historial de búsqueda y rastrear qué bases de datos he estado usando. Brandon sintió un pavor helado instalarse en su estómago. Mac, ve a un lugar seguro y llámame de vuelta desde un teléfono fijo. No uses tu equipo de comunicación militar. La llamada terminó y Brandon miró a la agente Burke. Saben que estamos investigando. Alguien con acceso de alto nivel está monitoreando las comunicaciones desde Afganistán. La agente Burke ya estaba buscando su teléfono. Estoy llamando al Pentágono. Si hay una red de comunicaciones comprometida, necesitamos cerrarla antes de que más soldados se pongan en riesgo. Pero mientras hacía la llamada, la mente de Brandon trabajaba en un problema más inmediato. Shannon sabía que él estaba investigando. La red sabía que su operación había sido expuesta, lo que significaba que o huirían o escalarían la situación.
dado que ya habían torturado a una niña de 5 años. Brandon no pensaba que fueran del tipo que huye, lo que significaba que estaban a punto de escalar, probablemente de forma violenta. Emma estaba a salvo en el hospital por ahora, pero Brandon sabía que esa seguridad era temporal. La red había demostrado que estaban dispuestos a herir a niños para lograr sus objetivos. Tenían información interna de fuentes militares y tenían años de experiencia haciendo desaparecer problemas. Brandon miró a su hija dormida y tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. No iba a esperar a que la red hiciera su próximo movimiento. Iba a cazarlos él primero. La agente Burke terminó su llamada y se volvió hacia Brandon. El Pentágono está movilizando un grupo de trabajo para investigar la brecha en las comunicaciones. Pero, señor Han, necesito que entienda algo importante. ¿Qué es? Basándonos en el patrón que hemos visto en otros casos, la red generalmente se mueve para eliminar testigos dentro de las 72 horas posteriores a la exposición. Usted y Emma son ahora objetivos primarios. La expresión de Brandon no cambió, pero algo frío y peligroso se instaló en sus ojos. Agente Burke, necesito que usted también entienda algo. Sí, esta gente cometió un error cuando eligió atacar a mi familia. No soy un soldado desplegado cualquiera al que pueden manipular y eliminar. Soy un veterano de combate con entrenamiento militar avanzado, 3 turnos en Afganistán y absolutamente nada que perder excepto a mi hija. Brandon se puso de pie, su comportamiento cambiando a algo que la agente Burke reconoció como distintivamente militar controlado, profesional y absolutamente letal. Querían una guerra con el soldado equivocado, dijo Brandon en voz baja. Ahora la van a tener. Capítulo 6. El regreso. La casa de Brandon en Colorado Springs se asentaba en 2 acres de terreno boscoso, elegida específicamente por su aislamiento y ventajas defensivas. Mientras su taxi entraba en el camino de entrada al atardecer, Brandon notó de inmediato que alguien había estado dentro. Las persianas de las ventanas posicionadas de manera diferente. Señales sutiles de patrones de búsqueda. El tipo de detalles que serían invisibles para los civiles, pero obvios para alguien con su entrenamiento. Han estado buscando algo. Probablemente documentos o pruebas que pudieran exponer las operaciones de la red. Lo que habían encontrado, en cambio, era una casa que había sido preparada sistemáticamente por un soldado profesional que entendía la seguridad operacional. La agente Burke había querido que Brandon se quedara en una casa de seguridad, pero él la había convencido de que regresar a casa atraería a la red a la luz. Emma estaba a salvo en el hospital bajo protección del FBI, y Brandon necesitaba poner fin a esta amenaza antes de que pudiera seguirlos por el resto de sus vidas. Mientras se acercaba a la puerta principal, el teléfono de Brandon vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Ven solo al almacén en Industrial Boulevard a medianoche, o tu hija muere. Brandon casi sonrió. La red todavía pensaba que estaban tratando con un padre desesperado que podía ser manipulado a través de amenazas a su hija. No tenían idea de que acababan de invitar a un veterano de combate a elegir el terreno para una batalla que no podían ganar. Dentro de la casa, Brandon encontró exactamente lo que esperaba. Sus documentos personales habían sido registrados, su computadora accedida y varios artículos movidos o desaparecidos por completo. Pero los buscadores habían pasado por alto el compartimento oculto en el armario de su habitación, donde Brandon guardaba su verdadera póliza de seguro equipo de vigilancia de grado militar, equipo de comunicaciones encriptado, chaleco antibalas y armas que no eran exactamente de uso civil estándar. Brandon había aprendido durante sus despliegues que a veces los canales oficiales no eran suficientes para proteger a las personas que amabas. A veces necesitabas recursos que existían en las zonas grises, entre lo legal y lo necesario. Mientras se preparaba para la reunión de medianoche,
El teléfono de Brandon sonó con una llamada de Johnny McIntosh desde Afganistán. Han, estoy llamando desde una línea no segura, pero tenía que contactarte. Encontré a nuestro topo. ¿Quién? El sargento de primera clase, Gordon Riley, especialista en comunicaciones, acceso a todos los horarios de patrulla e informes de misión. Pero aquí está el detalle. La esposa de Riley murió en un accidente de coche hace 6 meses, y sus 2 hijos fueron puestos en hogares de acogida después de que él fue desplegado. Brandon sintió que las piezas encajaban. Alguien ha estado amenazando a sus hijos. Esa es mi lectura. Riley ha estado enviando mensajes encriptados a un contacto externo, pero basándome en el momento y el contenido, parece que está siendo coaccionado en lugar de cooperar voluntariamente. Lo que significaba que Gordon Riley era otra víctima de la red, no un colaborador voluntario. Habían estado usando a sus hijos como palanca para forzarlo a proporcionar inteligencia que podría haber matado a otros soldados. Mac, ¿puedes llevar a Riley a un lugar seguro donde pueda hablar libremente? Ya está hecho. Está en mis aposentos ahora mismo y está listo para contar todo lo que sabe. Pero Han dice que la operación es mucho más grande que solo el fraude de beneficios militares. ¿Qué quieres decir? Según Riley, la red ha estado utilizando a familias de militares para traficar drogas, armas y personas a través de fronteras internacionales. Los soldados desplegados son mensajeros involuntarios perfectos, porque no suelen ser registrados tan a fondo en las aduanas. El alcance de la conspiración era aún peor de lo que Brandon había imaginado. La red no solo estaba robando a las familias de militares, las estaban usando como tapadera para operaciones criminales internacionales. Mac, necesito que le pases el testimonio de Riley a la agente Violet Burke en la oficina de campo del FBI de Denver. Detalles completos, nombres, procedimientos operativos, todo. Entendido. La voz de McIntosh llevaba el peso de su amistad. Esta gente no son solo criminales. Son combatientes enemigos que atacan al personal militar estadounidense. Tienes el derecho de defenderte en consecuencia. Brandon entendió el mensaje. McIntosh no solo le estaba dando información, le estaba dando autorización no oficial para tratar a la red como una amenaza militar en lugar de un asunto de aplicación de la ley civil. Mientras Brandon terminaba sus preparativos, reflexionó sobre la ironía de la situación. La red había pasado meses planeando su muerte, estudiando su psicología, manipulando a su familia. Creían que lo entendían, pero habían cometido un error fundamental en su evaluación. Habían asumido que Brandon lucharía como un civil desesperado tratando de proteger a su familia. En cambio, estaban a punto de enfrentarse a un soldado profesional defendiendo su territorio natal contra combatientes enemigos que ya habían declarado la guerra torturando a su hija. A las 11:45 p.m. Brandon llegó a Industrial Boulevard, conduciendo un coche de alquiler que había adquirido con efectivo. El distrito de almacenes era exactamente el tipo de lugar que él habría elegido para una emboscada aislado, con múltiples puntos de entrada y salida, y mucha cobertura para posiciones de apoyo. El almacén específico que la red había designado era una instalación de fabricación de metal abandonada, oscura excepto por una sola luz visible a través de ventanas sucias en el segundo piso. Brandon aparcó a 4 manzanas de distancia y se acercó a pie, usando equipo de visión nocturna para identificar las posiciones de la oposición. Lo que encontró confirmó su evaluación táctica. El almacén era una trampa, pero no una particularmente sofisticada. 2 vehículos estacionados en posiciones defensivas, al menos 4 individuos armados visibles a través de imágenes térmicas, y bloqueadores electrónicos diseñados para interferir las comunicaciones celulares. La red se había preparado para un padre desesperado entrando en su zona de muerte.
No estaban preparados para un veterano de combate que había pasado años aprendiendo a convertir las emboscadas enemigas en su peor pesadilla. Brandon rodeó el perímetro del almacén, identificando cada posición hostil y planificando su aproximación con la precisión metódica que lo había mantenido vivo durante 3 despliegues. Cuando estuvo listo, envió un único mensaje de texto a la agente Burke Almacén, comprometido. Red moviéndose para eliminar testigos. Recomiendo respuesta federal en 30 minutos. Luego Brandon apagó su teléfono y se convirtió en el tipo de soldado que la red debería haber investigado más cuidadosamente antes de elegirlo como su enemigo. La guerra que habían comenzado torturando a su hija estaba a punto de terminar de una manera que nunca habían anticipado. Capítulo 7. El almacén. El asalto de Brandon al almacén comenzó exactamente a medianoche, pero no de la manera que la red esperaba. En lugar de entrar por la entrada principal, como un padre desesperado respondiendo a amenazas, Brandon usó su entrenamiento militar para convertir su emboscada en una eliminación metódica de combatientes enemigos. El primer hostil cayó en silencio. Un observador posicionado en el techo del almacén, que nunca vio a Brandon acercarse desde el punto ciego del edificio. El segundo cayó por un cuchillo de combate. Su radio deshabilitada antes de que pudiera alertar a los demás de que su perímetro había sido violado. Para cuando Brandon llegó al piso principal del almacén, había reducido la oposición de 4 hostiles armados a 2, y ninguno de los supervivientes sabía que su respaldo ya estaba muerto. Quint Cardanis esperaba dentro del almacén con Shannon, ambos armados y posicionados cerca de una mesa donde habían extendido lo que parecían ser documentos y fotografías. Cuando Brandon apareció en la puerta, moviéndose con la agresión controlada de un soldado profesional despejando un edificio hostil, sus expresiones de confianza se transformaron en algo cercano al pánico. «Se supone que debías venir desarmado», dijo Cardanis, levantando su arma con el agarre tembloroso de alguien que nunca había estado en un combate real. «Se supone que debo ser muchas cosas», respondió Brandon, su rifle apuntando a Cardanis con una precisión firme como una roca. «Muerto en Afganistán, destrozado por el dolor, lo suficientemente desesperado como para entrar en tu trampa desarmado». Shannon dio un paso adelante, tratando de recuperar el control de la situación. «Brandon, tienes que escucharnos. Tenemos información sobre tu hija». «Sé exactamente dónde está mi hija», interrumpió Brandon. «Está a salvo en un hospital bajo protección del FBI mientras me ocupo de la gente que la torturó». Los documentos sobre la mesa llamaron la atención de Brandon, fotografías de familias de militares, registros financieros, lo que parecían ser planes operativos para atacar a soldados desplegados. El alcance de las actividades de la red era aún más extenso de lo que la agente Burke había indicado. «¿Cuántas familias?», preguntó Brandon, su arma nunca desviándose de Cardanis. «¿Cuántas qué? ¿Cuántas familias de militares han destruido? ¿Cuántos soldados han matado?» Cardanis y Shannon intercambiaron miradas, y Brandon pudo verlos calculando si aún podían manipularlo o si su situación se había vuelto desesperada. 17 eliminaciones confirmadas en los últimos 3 años, dijo Shannon finalmente, su voz con una nota de orgullo que hizo que la sangre de Brandon se helara. Recuperación total de activos de aproximadamente $4 millones. 17 soldados muertos, 17 familias destruidas, $4 millones robados a las personas que habían jurado defender su país. «Los niños», dijo Brandon en voz baja. «¿Qué pasó con los niños de esas familias?» La sonrisa de Shannon era pura malicia. «Algunos fueron adoptados a través de agencias privadas que controlamos. Otros no tuvieron la suerte de sobrevivir a los trágicos accidentes de sus padres». Brandon sintió que algo dentro de él, que había mantenido cuidadosamente controlado durante toda su carrera militar, finalmente se liberaba. Esta gente no solo había cometido crímenes,
Habían estado asesinando sistemáticamente a personal militar estadounidense y a sus hijos con fines de lucro. ¿Dónde está su fuente interna?, preguntó Brandon. La que ha estado proporcionando información clasificada desde Afganistán. Cardanis pareció confundido. ¿Qué fuente interna? Brandon estudió sus rostros, con las habilidades analíticas que lo habían mantenido vivo en zonas de combate. Estaban mintiendo sobre algo. Pero no sobre esto. No tienen a nadie dentro de mi unidad, ¿verdad?, dijo Brandon mientras la comprensión amanecía. Están obteniendo su información de otro lugar. La expresión de Shannon cambió, volviéndose cautelosa. Tenemos fuentes que nunca identificarás. Gente en posiciones que no puedes imaginar. Pero Brandon ya estaba uniendo las piezas. Las operaciones de la red eran demasiado sofisticadas, demasiado bien coordinadas para ser dirigidas por criminales que trabajaban solos. El nivel de inteligencia que habían estado recibiendo sugería canales oficiales, no solo corrupción dentro de unidades militares individuales. Esto es una operación del gobierno, dijo Brandon, las palabras saliendo como un golpe físico. No son criminales independientes. Están trabajando para alguien en el sistema federal. El silencio que siguió confirmó los peores temores de Brandon. La red que había torturado a su hija y asesinado a 17 familias de militares no era solo una organización criminal. Era una operación sancionada por el gobierno, dirigida a soldados estadounidenses. ¿Quién la dirige?, exigió Brandon, su rifle ahora apuntando directamente al centro de masa de Shannon. ¿Quién les dio órdenes de atacar a familias de militares? La risa de Shannon fue amarga, desesperada. ¿De verdad crees que te vamos a decir eso, Brandon? No tienes idea de lo profundo que es esto. ¿De cuánta gente está involucrada? ¿De cuánto dinero está en juego? Entonces explíquenmelo. Las familias de militares representan miles de millones de dólares en activos, beneficios y pólizas de seguro, dijo Cardanis, aparentemente decidiendo que la cooperación podría alargar su vida. Pero la mayor parte de ese dinero está atado en sistemas burocráticos, a los que es difícil acceder, a menos que conozcas a la gente adecuada. Brandon se sintió enfermo mientras las implicaciones se aclaraban. Alguien en el gobierno los está usando para robar beneficios militares. Alguien en el gobierno está usando los beneficios militares para financiar operaciones que no aparecen en ningún presupuesto oficial, corrigió Shannon. Programas de operaciones encubiertas, iniciativas de inteligencia, actividades que requieren fuentes de financiación negables. La red no había estado robando a las familias de militares para beneficio personal. Habían estado robando a las familias de militares para financiar operaciones gubernamentales no autorizadas. Soldados estadounidenses estaban siendo asesinados para proporcionar financiación no rastreable para actividades tan clasificadas que ni siquiera el Congreso sabía que existían. El teléfono de Brandon vibró con una llamada entrante de la agente Burke, pero no se atrevió a desviar su atención de los dos hostiles armados frente a él. Cualquier apoyo que viniera no llegaría hasta dentro de varios minutos más. Esto es lo que va a pasar, dijo Brandon, su voz con la autoridad de un hombre que había tomado decisiones de vida o muerte en zonas de combate. Me van a dar nombres, ubicaciones, detalles operativos y pruebas de todo lo que me han dicho. Luego se van a entregar a las autoridades federales y testificarán contra quien quiera que esté dirigiendo esta operación. Cardanis se rió. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de Brandon fue más fría que cualquier cosa que ninguno de los dos hubiera visto jamás. Entonces, los trato de la misma manera que trato a cualquier combatiente enemigo que torturó a niños estadounidenses y asesinó a soldados estadounidenses. No puedes simplemente ejecutarnos, dijo Shannon, pero su voz denotaba incertidumbre. Ya no estás en Afganistán. Aquí hay reglas. Las reglas cambiaron cuando torturaron a mi hija de 5 años, respondió Brandon.
Las reglas cambiaron cuando asesinaron a 17 soldados estadounidenses. Las reglas cambiaron cuando declararon la guerra a las familias de militares. El teléfono de Brandon sonó de nuevo, y esta vez se arriesgó a echar un vistazo al identificador de llamadas Agente Burke, lo que significaba que el apoyo federal estaba cerca. Última oportunidad, dijo Brandon. Nombres y pruebas. O empiezo a tratar esto como una situación de combate. Lo que sucedió a continuación determinaría no solo si Shannon y Cardanis sobrevivían a la noche, sino si la operación gubernamental para la que habían estado trabajando sería expuesta o enterrada junto con sus operativos. Brandon había pasado su carrera militar siguiendo órdenes y trabajando dentro del sistema, pero el sistema acababa de declararle la guerra a su familia. Ahora, el sistema estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando elegía al soldado equivocado como objetivo. Capítulo 8. La revelación. El sonido de los vehículos que se acercaban hizo que Cardanis se desesperara lo suficiente como para intentar algo estúpido. Levantó su arma hacia Brandon, pero los reflejos de un veterano de combate son más rápidos que el pánico de un criminal. El rifle de Brandon habló una vez, y Cardanis soltó su arma, agarrándose un hombro destrozado y gritando. Shannon se congeló, comprendiendo finalmente que se enfrentaba a alguien que había sido entrenado profesionalmente para matar a gente más peligrosa que ella. Elección inteligente, dijo Brandon, acercándose. Ahora empieza a hablar. La voz del agente Burke resonó desde fuera del almacén. Agentes federales, el edificio está rodeado. Pero Shannon ya no miraba a Brandon. Estaba mirando algo detrás de él, y su expresión había cambiado del miedo a algo cercano a la esperanza. Brandon se giró para encontrar a la agente Burke entrando en el almacén con otros 2 agentes federales, todos con las armas desenfundadas. Pero algo andaba mal con la formación táctica que estaban usando. En lugar de asegurar el área y proporcionar respaldo, se estaban posicionando para controlar todas las salidas. Agente Burke, dijo Brandon con cuidado. Me alegro de que haya podido venir. La expresión de Burke era profesionalmente neutral, pero Brandon notó que su arma no apuntaba a Shannon ni al herido Cardanis. Apuntaba hacia él. Sargento Hahn, necesito que baje su arma y se aleje de los sospechosos. Brandon sintió que las piezas de un rompecabezas mucho más grande encajaban. Agente Burke, estos sospechosos acaban de confesar el asesinato de 17 familias de militares como parte de una operación financiada por el gobierno. Necesitamos asegurar su testimonio antes de... Sargento Hahn interrumpió Burke. Baje su arma ahora. Los 2 agentes con Burke se habían movido a posiciones de flanqueo, y Brandon se dio cuenta con creciente horror de que no estaba siendo rescatado. Estaba siendo contenido. La sonrisa de Shannon era triunfante. ¿De verdad pensabas que estábamos operando sin protección oficial? Brandon, ¿creías que podíamos atacar a familias de militares durante 3 años sin que alguien en la aplicación de la ley nos cubriera? Brandon mantuvo su rifle listo, pero no lo apuntó directamente a ninguno de los agentes federales. Todavía, agente Burke dijo en voz baja, por favor, dígame que usted no es parte de esto. La expresión de Burke mostró un arrepentimiento genuino. Sargento Hahn, se ha topado con una operación que está clasificada a niveles muy por encima de nuestro salario. Las personas que usted cree que son criminales son en realidad activos de inteligencia que trabajan en nombre de la seguridad nacional. Seguridad nacional, la voz de Brandon denotaba incredulidad e ira. Torturaron a mi hija de 5 años. Requerimientos operativos lamentables, pero necesarios, dijo uno de los otros agentes con desdén. Las familias de militares ocasionalmente se convierten en bajas aceptables al servicio de objetivos estratégicos más grandes. Brandon miró al hombre que acababa de describir la tortura de su hija como una baja aceptable
y sintió que algo se rompía dentro de él que había estado conteniendo años de furia acumulada por ver a buenos soldados morir por los errores de los políticos. ¿Objetivos estratégicos de quién?, preguntó Brandon, su voz mortalmente tranquila. La agente Burke vaciló. Luego pareció tomar una decisión. Sargento Hahn. La operación que ha descubierto proporciona financiación para actividades de inteligencia que el Congreso no aprobará y que el público estadounidense no puede conocer. A veces, la seguridad de la nación requiere sacrificios de las personas que han jurado defenderla. Sacrificios. Brandon repitió la palabra como si tuviera un sabor amargo. Se refiere a asesinar soldados y robar a sus familias. Me refiero a financiar operaciones que mantienen a Estados Unidos a salvo de amenazas que no puede imaginar, respondió Burke. El dinero tomado de las familias de militares financia redes de inteligencia que previenen ataques terroristas, eliminan amenazas extranjeras y mantienen ventajas estratégicas que salvan miles de vidas. Brandon miró alrededor del almacén a los agentes federales que se suponía que debían proteger a los ciudadanos estadounidenses, pero que en cambio estaban permitiendo su asesinato. A Shannon, que había pasado 7 años fingiendo amarlo mientras planeaba su muerte. A Cardanis, sangrando por el hombro, pero todavía sonriendo, porque sabía que el gobierno lo protegería. ¿Cuánta gente está involucrada en esto?, preguntó Brandon. Suficiente, dijo Burke simplemente. Suficiente como para que su testimonio sea desacreditado, su credibilidad destruida y su hija puesta bajo custodia protectora, donde sería mucho más vulnerable de lo que es ahora. La amenaza fue clara y entregada profesionalmente. Coopera o pierde a Emma por completo. Pero Brandon había aprendido algo sobre sí mismo durante sus despliegues que ni siquiera los años de manipulación psicológica de Shannon habían descubierto. Cuando se le empujaba más allá de su punto de quiebre. Cuando se le obligaba a elegir entre seguir órdenes y proteger a los inocentes. Brandon no se quebraba. Se convertía en algo mucho más peligroso. Agente Burke, dijo Brandon, su voz con la calma que precede a la violencia. Quiero que piense muy cuidadosamente en sus próximas palabras porque, dependiendo de lo que diga, o voy a entregar mi arma y confiar en que el sistema proteja a mi hija, o voy a decidir que el sistema se ha convertido en el enemigo. Burke estudió el rostro de Brandon y aparentemente vio algo allí que la hizo reconsiderar su enfoque. Sargento Hahn, ¿qué se necesitaría para que usted se alejara de esto? Cosas imposibles, respondió Brandon. Justicia para las 17 familias que han destruido. Protección para Emma que no dependa de su buena voluntad. Y responsabilidad para todos los involucrados en esta operación. Sin importar cuán alto llegue. Sabe que no puedo garantizar nada de eso. Entonces, ¿tenemos un problema? El enfrentamiento se prolongó durante varios segundos. Con agentes federales apuntando sus armas a un veterano de combate condecorado que apuntaba su arma a criminales que estaban protegiendo. Todos en el almacén entendieron que lo que sucediera a continuación determinaría no solo quién vivía o moría, sino si una conspiración gubernamental masiva sería expuesta o enterrada. El teléfono de Brandon vibró con un mensaje de texto entrante. Sin apartar la vista de la agente Burke, echó un vistazo a la pantalla. El mensaje era de Johnny McIntosh Paquete entregado, el testimonio de Riley con documentación completa subido a Wikileaks, principales medios de comunicación y comités de supervisión del Congreso, interruptor de hombre muerto activado. Si no te reportas cada 6 horas, todo se hace público. Brandon casi sonrió. Mientras él se había estado ocupando de la amenaza inmediata, su amigo se había asegurado de que los crímenes de la red fueran expuestos sin importar lo que sucediera en este almacén. Agente Burke, dijo Brandon. Su voz ahora con la confianza de un hombre que acababa de ganar una guerra. Probablemente debería revisar sus comunicaciones seguras.
Creo que está a punto de recibir instrucciones muy urgentes de sus superiores. La expresión de Burke cambió al darse cuenta de que Brandon había superado en maniobras a toda la operación. Pasara lo que le pasara a él ahora. La conspiración sería expuesta y todos los involucrados enfrentarían consecuencias. La sonrisa triunfante de Shannon se desvaneció al comprender que su protección gubernamental acababa de evaporarse. Y Kent Cardanis dejó de sangrar el tiempo suficiente para darse cuenta de que estaba a punto de convertirse en un ejemplo muy público de lo que les sucede a las personas que torturan a niños estadounidenses. La guerra había terminado. Brandon había ganado. Ahora venía el ajuste de cuentas. Capítulo 9. Justicia. El almacén se había quedado muy silencioso, excepto por el sonido de la agente Burke hablando urgentemente en su radio segura. Brandon podía oír fragmentos de la conversación, palabras como comprometido, exposición y control de daños que confirmaban lo que ya sabía. El interruptor de hombre muerto de Johnny McIntosh acababa de destruir una operación encubierta multimillonaria con una sola subida de archivos. Cuando Burke terminó su llamada, su expresión se había transformado de autoridad profesional a algo cercano a la derrota. Sargento Hahn. Mis superiores quieren negociar. No estoy interesado en negociaciones, respondió Brandon. Estoy interesado en la justicia. Shannon, que había estado en silencio desde que se dio cuenta de que su protección gubernamental se había evaporado. Finalmente habló. Brandon, no entiendes lo que has hecho. Las operaciones que esta financiación apoyaba eran cruciales para la seguridad nacional. Va a morir gente porque... El rifle de Brandon se giró hacia ella con una precisión letal. 17 soldados estadounidenses ya están muertos por su operación, junto con un número desconocido de sus hijos. No me hable de gente que muere. La agente Burke dio un paso adelante con cuidado. Sargento Hahn, ¿qué quiere? Quiero que todos los involucrados en esta conspiración sean arrestados y procesados. Quiero que las familias de los soldados asesinados sean compensadas. Quiero que mi hija esté a salvo y que la gente que la torturó esté en prisión por el resto de sus vidas. Los asuntos legales son complejos. Los asuntos legales son simples, interrumpió Brandon. Esta gente cometió asesinato, secuestro, tortura y fraude. El hecho de que alguien en el gobierno lo autorizara no lo hace legal. El teléfono de Brandon sonó con una llamada del coronel Travis Coyle desde el Pentágono. La voz de Coyle estaba tensa por el estrés. ¿Qué demonios has hecho? Tengo a generales gritando sobre seguridad operativa y a senadores exigiendo investigaciones. Señor, he expuesto una conspiración criminal que estaba asesinando a soldados estadounidenses y a sus familias para financiar operaciones encubiertas no autorizadas. Esas operaciones eran... ¿Eran qué? Señor, valían la pena para asesinar a 17 veteranos condecorados. Valían la pena para torturar a mi hija de 5 años. Valían la pena para destruir familias que ya habían sacrificado todo por su país. Coyle se quedó en silencio por un largo momento. Hahn, necesito que sepas que no todos en la estructura de mando estaban al tanto de lo que esta operación implicaba. Cuando los informes salgan mañana por la mañana, va a haber mucha gente muy enfadada en lugares muy altos, lo que significaba que la conspiración estaba a punto de enfrentar la rendición de cuentas del mismo sistema que había estado explotando. La radio de la agente Burke crepitó con nuevas instrucciones. Después de escuchar durante varios minutos, se volvió hacia Brandon con una expresión que mezclaba respeto con resignación. Sargento Hahn, mis superiores me ordenan que ponga a Shannon Fox y Kent Cardanis bajo arresto federal por cargos de asesinato, secuestro, tortura y conspiración. Serán retenidos sin fianza en espera de juicio. El rostro de Shannon se puso blanco. No pueden simplemente abandonarnos.
Estábamos siguiendo órdenes. Órdenes emitidas por personas que están a punto de afirmar que nunca han oído hablar de ustedes, dijo Brandon. Bienvenidos a lo que sucede cuando los activos del gobierno se convierten en pasivos políticos. Cardanis, todavía sangrando por la herida del hombro, miró alrededor del almacén con la desesperación de un hombre que acaba de darse cuenta de que lo estaban arrojando a los lobos. Tenemos grabaciones, documentación, pruebas de quién autorizó esta operación. Lo que hará un testimonio muy interesante en su juicio, dijo la agente Burke mientras lo arrestaba. Mientras los agentes federales aseguraban la escena del crimen y arrestaban a los conspiradores, Brandon sintió que su teléfono vibraba con una llamada del Children's Hospital Colorado. Sargento Hahn, soy la doctora Soto. Emma ha estado preguntando por usted. Está lista para irse a casa. Estaré allí en 1 hora. Doctora. Sargento Hahn. Los agentes del FBI que protegen a Emma le dijeron que usted se aseguró de que las personas que la lastimaron nunca puedan lastimar a los hijos de nadie más. Dijo que le dijera que está orgullosa de su papi. Brandon cerró los ojos, sintiendo que el peso de la última semana finalmente comenzaba a levantarse. Emma estaba a salvo. La red estaba destruida. Los conspiradores enfrentarían la justicia. Pero mientras se preparaba para salir del almacén, la agente Burke se le acercó una última vez. Sargento Hahn, quiero que sepa que no todos en la aplicación de la ley federal fueron parte de esta conspiración. La mayoría de nosotros nos hicimos agentes para proteger a la gente, no para explotarla. Brandon estudió su rostro, notando el arrepentimiento genuino en su expresión. Agente Burke, las personas que más respeto en este mundo son las que hacen su trabajo incluso cuando es difícil, incluso cuando se les presiona para que miren hacia otro lado. Espero que usted sea una de esas personas. Ahora lo soy, dijo ella en voz baja, mientras Brandon conducía de regreso al hospital para recoger a su hija. Reflexionó sobre lo que la última semana le había enseñado sobre la familia. La lealtad y el precio de proteger a los inocentes. Emma necesitaría tiempo para sanar de su trauma, y Brandon necesitaría tiempo para procesar la traición de la mujer con la que había creído estar casado. Pero sanarían juntos, como una verdadera familia construida sobre el amor genuino en lugar de la manipulación y las mentiras. 6 meses después, Shannon Fox y Kent Cardanis fueron condenados por múltiples cargos federales y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los funcionarios del gobierno que habían autorizado su operación enfrentaron audiencias en el Congreso, investigaciones criminales y escándalos que pusieron fin a sus carreras. Gordon Riley se reunió con sus hijos y recibió una pensión militar completa, junto con una compensación por su participación coaccionada en la conspiración. Las familias de los 17 soldados asesinados recibieron acuerdos multimillonarios y disculpas formales del Departamento de Defensa. Y Brandon Hahn regresó al servicio militar con un ascenso y una asignación a una oficina del Pentágono responsable de investigar crímenes contra familias de militares. Emma Hahn creció comprendiendo que el mundo podía ser peligroso y que la gente podía ser cruel, pero que siempre habría alguien dispuesto a luchar por los inocentes, alguien que nunca abandonaría a las personas que dependían de él. Algunas batallas valían la pena lucharlas, sin importar el costo. Algunos niños valían la pena salvarlos, sin importar el peligro. Algunas familias valían la pena protegerlas contra cualquier enemigo, incluso cuando ese enemigo vestía el uniforme del país que habían jurado defender. Brandon Hahn había aprendido que la familia no se trataba de sangre, ni de certificados de matrimonio, ni de documentos legales. La familia se trataba de interponerse entre las personas que amabas y cualquiera que quisiera hacerles daño. Todo lo demás eran solo detalles. Aquí,
es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor, suscríbete a este canal.